Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Bigogurumis. Antes que nada quiero agradecerte por todo tu apoyo, todo el apoyo que he estado recibiendo en los videos anteriores. Te agradezco mucho tu suscripción y siempre tus likes. Bueno, te traigo a la prometida Jinx en su versión del baile con Echo, que tiene detalles bien bonitos, su flequito, su vestidito, pero bueno, sin más que decir, vamos a ver los materiales para realizarla. Los materiales que vamos a utilizar para esta pequeña powder van a ser ganchillo del 2.5, estambre, en mi caso es sinfonía en color café, carne, blanco, azul turquesa, en rosa para este mechón del cabello, muy poquito en azul rey para el delineado de los ojos, también muy poquito en rojo para este detalle del vestido. Y esto de aquí es fieltro, entonces un pedacito de fieltro rojo, la cadenita de llaverito y aquí utilicé unas argollitas más grandes. También pegamento para colocar el cabello con el que más te acomodes, una aguja, tijeras y nuestro relleno siliconado. Vamos a comenzar con la cabeza. Para esto voy a realizar un anillo mágico de 10 puntos bajos y para la vuelta número 2 voy a hacer 10 aumentos y nos tienen que quedar un total de 20 puntos bajos. Voy a apretar bien la colita que sale aquí de este anillo, que quede bien cerradito. Y para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento, un total de 10 veces y nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Aquí ya vamos a empezar a poner el marcador para no perdernos. Entonces ya hice mi primer punto bajo, ahora voy a continuar con un aumento. Y así por toda la vuelta. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 4 puntos bajos y un aumento, un total de 6 veces. 2, 3, 4 y un aumento. Y así por toda la vuelta nos tienen que quedar un total de 36 puntos bajos. Aquí es mi último aumento. Y ahora voy a realizar 8 vueltas de estos mismos 36 puntos bajos. Ya no voy a aumentar ni disminuir, únicamente voy a realizar un punto bajo en cada punto bajo por un total de 8 vueltas. Ya puse aquí mi marcador para empezar a contar estas vueltas y no perderme. Entonces termino estas 8 vueltas y regreso. Ya concluí mis 8 vueltas. Si se dan cuenta, la cabeza toma una forma un poquito cuadrada, por eso empezamos con el anillo mágico de 10 para que no estuviera totalmente redondita. Miren, aquí se puede apreciar como la formita. Entonces me voy a ir a uno de los lados cuadraditos, el que más te guste, y voy a contar 9 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí entre la 9 y la 10 voy a colocar mis ojitos y van a llevar 3 puntitos de separación, 1, 2, 3, entonces voy a introducirlo más o menos por aquí para que tenga los 3 puntos de separación y les voy a colocar los seguritos. Una vez que ya puse bien los seguritos en los ojitos, voy a hacer lo siguiente. Entré con mi aguja por aquí, lo más pegadito que pude, bajé
una línea más o menos hasta la mitad de aquí con un puntito y medio de separación. Aquí, si pueden ver, se ve más o menos la mitad de un puntito y acá el otro, entonces es 1,5. Y ya que hice esto, voy a entrar ahora por la línea de la mitad del ojo, por donde entré al principio. Voy a poner igual lo más pegadito que pueda, porque como tenemos los seguritos no queda tan pegadito, pero lo más posible, lo más que se pueda. Y ahora voy a regresarme hacia la línea de acá, hacia donde terminó mi primera línea que di. Voy a entrar así para que se haga esta especie de piquito. Y ahora voy a volver a entrar pegadita al ojo, pero un poquito más arriba de donde puse mi primera línea de aquí. Vuelvo a entrar, salgo y vuelvo a unir hacia acá, esto como para rellenar el triangulito que nos quedó, y nos queda el delineado azul bastante gruesito. Miren, más o menos así. Aquí yo creo que tengo que entrar un poquito o una vez más arriba para terminar de rellenar bien este espacio. Entonces lo voy a hacer. También depende del grosor de su hilo, si ustedes lo quieren usar de manera normal, de forma completa, pero yo lo separé un poco para que el detalle se vea un poquito más fino, estas puntitas se vean un poquito más finas. Entonces voy a dar otra pasada por aquí. Y ahora sí, ya quedó rellena esta parte. Voy a acomodar bien aquí el ojito y nos queda así, de esta manera, este delineado. Y ahora vamos a continuar con las disminuciones. Vamos a continuar ahora con las disminuciones. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Voy a empezar a marcar aquí. Y voy a hacer estos 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Para mi siguiente vuelta voy a realizar un punto bajo y una disminución. De igual forma toda la vuelta. Y después de esto ya puedo comenzar a rellenar. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 10 disminuciones. Y para mi siguiente vuelta voy a realizar 1, 2 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución, aunque invada aquí el primer punto de lo que sería la siguiente vuelta, y nos tienen que quedar un total de 7 puntos bajos. Voy a terminar de rellenar mi cabeza y vamos a pasar a hacer las piernitas para comenzar con el cuerpo. Para los brazos voy a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos y durante 8 vueltas voy a mantener estos mismos 5 puntos. Podemos poner marcador o ir contando. Voy a realizar estas 8 vueltas y ya regreso. Así quedan los bracitos con las 8 vueltas. Son bastante delgaditos, pero se prestan bastante bien para tejer. Entonces así vamos a hacer
2 piecitas. Para los pies vamos a realizar un total de 5 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 3 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento de 4 puntos bajos, es decir, vamos a meter 4 puntitos en este último punto. Aquí voy a apretar bien. Y ahora, si se dan cuenta, aquí nos quedaría un puntito, pero este va a quedar muy apretado. Entonces voy a entrar hasta el siguiente. Voy a realizar aquí 1, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Y nos van a quedar un total de 11 puntos bajos. Nos va a quedar esta formita. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto bajo de estos 11, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Esta hebrita de aquí, está aquí el punto normal, vamos a tomar nada más la que está aquí atrás. Esta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Voy a acomodar aquí mi trabajo. Levanto, como hicimos los puntos únicamente por la hebrita de atrás, el tejido va a levantar de esta forma. Y voy a cortar ya el excedente del hilito de la cadena de inicio. Y ahora voy a continuar realizando 1, 2 puntos bajos, ya tomamos el punto de manera normal. Y ahora voy a realizar 4 disminuciones. Una, 2, 3 y 4 disminuciones. Y voy a hacer un punto bajo en el puntito que nos quedó. Para la siguiente vuelta voy a realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, una disminución. Y voy a finalizar con 2 puntos bajos, 1 y 2. Nos quedan un total de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. Y ahora lo que voy a hacer es 2 vueltas de punto bajo en punto bajo, es decir, voy a conservar los 6 que nos quedaron durante 2 vueltas. Aquí hice mi primer punto, lo voy a marcar. Y voy a realizar mis 2 vueltas. Después de realizar estas 2 vueltitas voy a empezar a rellenar porque es una pieza pequeña. Entonces, si seguimos avanzando nos puede costar un poco de trabajo ya la parte del relleno. Aquí está mi primera vuelta, voy por la segunda. Y aquí están mis 6 puntos. Ahora voy a rellenar.
Ya que rellenamos bien, voy a irme aquí a mi último punto. Ya voy a cortar el color café. Y ahora voy a realizar los mismos 6 puntos, pero ahora cambiando a color piel. Y van a ser un total de 5 vueltas. Ya que hice mis 5 vueltas en color piel, ahora voy a realizar una en color blanco. Y de igual forma voy a rellenar, no voy a cortar este blanco porque lo voy a utilizar ahorita para unir las piernitas, solo voy a rellenar. Y ahora lo que voy a hacer es 1, 2, 3 puntitos extra porque ya voy a unir la piernita con la otra. Entonces en mi caso serían 3 o 4 puntitos. Me parece que 4 para que al momento de yo hacer aquí este doblez, pues justo caiga el punto a la mitad. Entonces bueno, depende de cómo tejas, de si está muy apretado el puntito, si lo tejes muy flojito. Entonces bueno, de 3 a 4 puntos tú verifica aquí, doblando a la mitad tu piernita. Y donde doble, ahí tiene que ser el último punto, ¿ok? Bueno, ahora que ya hice mis puntos extra, voy a realizar 2 cadenas y me voy a unir a la otra piernita. Que aquí de igual forma voy a doblar y donde caiga mi doblez voy a insertar mi gancho. Parece que es aquí, está el último punto, parece que es aquí en este del inicio. Entonces siempre verifiquen esta parte de los dobleces para unir. Ahí. Aquí me voy a unir. Y voy a realizar los 6 puntos de esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora voy a realizar los 2 puntos de las 2 cadenas que hice. Entonces busco aquí mi cadena por la parte de enfrente y voy a realizar un puntito bajo. Voy a buscar la siguiente cadena de igual forma por la parte de enfrente y voy a realizar otro puntito bajo. Voy a continuar haciendo los 6 puntos bajos de esta piernita. Cinco y 6 y voy a realizar los 2 puntos en las cadenitas, pero ahora por la parte de atrás. Entonces voy a buscar aquí mi cadenita, voy a hacer 1 y mi segunda cadena, hago 2 y aquí finalizaría ya esta vuelta de unión. Nos tienen que quedar un total de 16 puntos bajos y vamos a continuar
Ahora marcando el inicio de nuestra nueva vuelta, que va a empezar aquí en este punto, en el primer punto que hicimos de la pierna, de la unión de la piernita. Entonces lo vamos a realizar aquí de esta forma, y bueno, con el marcador vamos a marcar este nuevo inicio de esta forma, y voy a continuar haciendo un segundo punto, un tercer punto, y ahora aquí un aumento. Voy a cortar el exceso que quedó aquí de esta piernita. Y ahora voy a continuar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos bajos, un aumento nuevamente, y voy a terminar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y aquí está el último puntito, 5 puntos bajos. Ok, ahora voy a realizar 2 vueltas de estos 18 puntos que nos quedaron. Entonces solamente voy a hacer punto bajo en punto bajo, un total de 2 vueltas. Ya que terminamos estas 2 vueltas, vamos a continuar con 4 puntos bajos y una disminución. Por toda nuestra vuelta. Ahora voy a realizar una vuelta de punto bajo en punto bajo, sin aumentos, sin disminuciones, solo punto bajo. Una vuelta únicamente. Vamos a continuar con 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Y después de esto vamos a rellenar. Y ahora vamos a realizar 2 vueltas de punto bajo en punto bajo.
Vamos a realizar ya la unión de los bracitos. Vamos a realizar 1, 2, 3 puntos. Ahora vamos a traer el bracito y vamos a hacer lo siguiente. Por dentro vamos a engancharnos de un punto. Aquí está el ganchito, va a entrar aquí por dentro. Vamos a picar un puntito de esta forma. Ahora lo vamos a emparejar con el tejido en donde toca hacer nuestro siguiente punto, y ahí vamos a picar y juntos, juntando estos dos, vamos a realizar un punto bajo y vamos a realizar lo mismo con el siguiente punto. Voy a entrar aquí, siempre por aquí por adentro, entro, tomo un puntito, emparejo con el que viene del cuerpo, saco y hago el puntito con los dos juntos. Y de esta forma ya tenemos unido el primer brazo. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. De esta manera. Y vamos a traer el otro bracito. Voy a quitar ya el marcador de este. Y vamos a realizar lo mismo. Termino aquí mi punto. Son 4 en la parte frontal. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy igual. Entro por aquí por el centro. Salgo y emparejo con el puntito que viene del cuerpo. De esta forma. Y ya que están los dos puntitos, atravieso y cierro mi punto bajo. Y el que viene igual, lo tomo por dentro, tomo el que sigue, salgo y completo mi punto bajo con los dos juntos. Y voy a terminar de realizar aquí el puntito bajo que nos queda. Voy a subir el marcador para que ustedes se puedan ubicar un poquito mejor. Lo voy a poner por aquí. Solo nos sobró un puntito en la espalda. Entonces aquí ya lo hice y pongo mi marcador en donde es el inicio de vuelta. Ahora, aquí, antes de cerrar este puntito, que es el último, voy a cambiar a color piel. Entonces ya corto el blanco y voy a traer el color piel. Para mi siguiente vuelta voy a tomar todos los puntos que tengo disponibles. Voy a hacer 3 en la espalda. Uno, 2, 3 puntitos de la espalda. Voy a tomar los 5 del brazo, incluido este que se juntó con el blanco. Solo por las esquinitas voy a tomar este en color piel. 1, 2, 3, 4 y también el de la esquina aquí, este que también fue con el que unimos, 5. Ahora vamos a realizar los 4 en la parte de enfrente. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a tomar nuevamente los 5 de este brazo, incluidos los de la esquina.
y este de la esquina 5. Y nuevamente nos sobró un puntito, entonces lo voy a tejer de esta manera. Voy a ir rellenando nuevamente. Y para mi siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo y una disminución. Todo alrededor, toda la vuelta. Nos habían quedado un total de 18 puntos. Y ahora nos va a quedar un total de 12. Para mi siguiente vuelta voy a realizar 6 disminuciones. Me van a quedar un total de 4 puntos bajos y ahora voy a realizar un total de 4 vueltas de estos mismos 6 puntos. Recuerden ir rellenando. Y ya puedo cortar larguito. Voy a rellenar bien, que esta parte no nos quede flojita. Relleno bien aquí y un poquito en el cuellito, más o menos hasta la segunda vuelta. Entonces voy a rellenar. Voy a traer mi palito de brocheta y lo voy a colocar más o menos así para medir. Que llegue aproximadamente 2 puntitos aquí arriba de la unión de las piernas y que sobresalga también 1,5 centímetros aproximadamente. Lo voy a introducir con cuidado para no empujar el relleno. Más o menos de esta forma. Y ya con la agujita preparada voy a cerrar aquí. Agarré el bracito, así, de manera normal, como si estuviéramos finalizando un trabajo, una pieza. Y bueno, el chiste de esto es que apriete el palito de brocheta. Lo más que se pueda para en unos momentos realizar la unión de la cabeza. Entonces ya que está aquí voy a jalar para que quede lo más justo posible y bueno, ya voy a dar aquí un remate y voy a esconder mi hebra para que ya quede esta pieza lista solo para unir a la cabeza. Voy a insertar la cabecita de esta forma al cuerpo con estos movimientos, tratando de que entre todo el cuellito parejito, que quede más o menos una vueltita de la que dimos en el cuello. Y vamos a coser, vamos a ir tomando puntos de la cabeza con puntitos del cuerpo hasta que, bueno, lleguemos hasta acá atrás, hacemos un remate y escondemos nuestro hilo.